Entonces, arrepentimiento es que yo voy en esta dirección, Repentance is I'm going this way. me detengo, I stop. giro 180 I grados turn around 180 y degrees camino en dirección opuesta. and I go the other way. Ni la confesión de pecados, Not even the confession of sins ni el arrepentimiento nor repentance nos trae salvación. brings us salvation. Usted puede confesar sus pecados, You can confess your sins. usted puede arrepentirse de sus pecados. You can repent from your sins. Arrepentimiento quiere decir lo siguiente. Repentance means this. Arrepentimiento es It is que yo voy caminando en esta dirección, that I'm walking this way. me detengo, I stop, confieso mis pecados confess my sins. y arrepentimiento Repentance está ligado al pesar y al dolor. is bound to the hurts. Tiene pain. una relación con el dolor It has a relationship with pain y tiene una relación con el quebrantamiento and also with being que broken produce el pecado en la vida de una persona. that sin produces in the life of someone. Ninguna persona se va a arrepentir Nobody's going to repent si no tiene dolor y quebrantamiento if they're por not su broken pecado. and they hurt inside. Ahora sí Baptized. vamos a Mateo 28, 19. So let's go to Matthew 28, Ah, 18. Jesús les dice a los discípulos: Jesus tells his disciples, toda potestad me ha sido dada all authority has been given to me en el cielo y en la tierra. in the heavens and in the earth. Les dice, por tanto vayan. So go. Jesús los está mandando. Jesus is sending Y them. los está mandando a dos cosas nada más. And he's going to send them to two things A only. predicar el evangelio, To preach the gospel ¿sí? Y a Yes. ser discípulos. and to make disciples. Son nada más dos cosas. Just two things. Van a ir a predicar. You're going to go preach. Todo aquel que se convierta, Everyone that converts, ustedes lo van a convertir en un discípulo de Cristo. you're going to convert them into a disciple of ¿Se han Christ. fijado que hay gente que se convierte pero no son discípulos? You know that people convert, but they're not disciples. En otras iglesias, en esta no, ¿eh? In other churches, not in this one. ¿Sí? Entonces, no solamente hay que convertirse, Not only do you have to sino hay convert, que ser un discípulo de Jesús. you have to be a disciple of Y luego Jesus. enseguida de eso les dice, And then after that, he tells them, enseñándoles showing que them guarden todas las cosas that they take care of all the que things yo os he mandado. that I have commanded, Yo estoy con vosotros todos los días hasta el and I final. will be with you to the ends of the times. Pero hay algo más ahí. But there's something else there. Bautícenlos Baptize them en el nombre del Padre, in the name of the Father, del Hijo of the y Son, del Espíritu Santo. and of the Holy Spirit. Diga conmigo, en el nombre del Padre, Say it with me. In the, En el in the name of nombre the del Father, Hijo, the name of the Son, del Espíritu Santo. and of the Holy Spirit. Ahora Pedro, Peter, más adelante, later on, va a decir he's going to say que eran bautizados en el nombre de Jesús. that they will be baptized in the name of Jesus. Pero But no es que Pedro está dando una orden diferente a la de Jesús, it's not that Peter's given a different order sino to lo Jesus. que él está diciendo What he's trying to say, es que ahora que ya están en la autoridad de Jesús, now that you're in the authority of Jesus, bautícenlos en la autoridad de Jesús. baptize them in the authority of Jesus. Pero la orden de Jesús fue But the order of Jesus was bautizar en el nombre del Padre it to baptize them in the del name of the Hijo Father, of the y Son, del Espíritu Santo. and of the Holy Spirit? Yo no sé, hermanos, I don't know, brothers and sisters, cuántos de ustedes how many of you no están bautizados. are not baptized. Así que esta es una invitación abierta So this is an invitation that's a que open, usted tome una decisión that you make a decision de a bautizarse este día 31. to be baptized the 31st. Pero But yo quiero que lo haga con conocimiento bíblico I want you to understand it y que su biblically, decisión sea una decisión informada en la Biblia that your decision be informed in the Bible, y que en base a lo que yo voy a estar predicando estas semanas, and based on what I'm going to be preaching in these months or usted weeks, tome una decisión con Dios that you take a decision with y God, diga, yo quiero eso que en la Biblia dice. Amén. and I want that what it says in the Bible. Entonces, ya leímos Mateo 28, 19.
So we already read Matthew 28, Y 19. quiero hablarles de dos tipos de bautismo I want to talk to you about two types of baptism que observamos en el Nuevo Testamento. that we observe in the New Testament. Luego va a venir un tercero, ¿ok? Then there's going to be a third one. Pero estos dos tipos de bautismos But these two types of baptism, son bautismos en agua. they are based on El baptizing in tercero water. es bautismo en el Espíritu Santo. The third one is being baptized in the Después Holy predicaré Spirit. una serie sobre el bautismo en el Espíritu Santo. I'll preach a series on being Por baptized in eso the hoy Holy me voy a Spirit. enfocar en los dos tipos de bautismos en agua I'm going to focus myself on being de baptized in los que water, habla la Biblia. the ones that the Bible talks about. El primer bautismo The first time the es baptism el bautismo de Juan is the one of John, y el segundo es el bautismo de Jesús. and the second one is when Jesus got ¿Por qué baptized. son diferentes los bautismos? Why are they different? Porque Jesús todavía no inicia su ministerio Because Jesus doesn't start his ministry y yet, Juan ya está bautizando. and John the Baptist is Entonces, already el baptizing. bautismo de Juan So the baptism that es John offered previo a la orden de Jesús is previous to the order of Jesus de hacer discípulos y bautizarlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu to make Santo. people disciples and baptizing them in the Father, in the name Entonces, of the Son, and the Holy Spirit. Juan So John- Bautista, Juan the Baptist, él está bautizando en el río Jordán he's baptizing people in the Jordan River, y en eso va a venir Jesús and then all of a sudden Jesus will y appear, Jesús va a ser bautizado por Juan. and Jesus is going to be baptized El by John. bautismo de Juan se le llama el bautismo del arrepentimiento. The baptism that John offered was a repentance. Así que primero voy a enseñar sobre el bautismo de Juan So I'm going to show first the being baptized, y luego voy a hablar Like del John was. bautismo de Jesús, and then we're going to talk about how Jesus que was es el baptized bautismo ya de la conversión. is when you are converted. ¿Cómo era el bautismo de Juan? How was the baptism that El John bautismo offered? de Juan, hermanos, The baptism from es, John was, de acuerdo a Juan 1:19, si ustedes tienen su Biblia, according to John y 1:19, vamos a ver mucha Biblia. and we're going to look at a lot of scripture. Vamos a Juan capítulo 1, We're going to go to John chapter 1, ¿sí? Verso 19 hasta el verso 31. and we're going to read from verse 19 all the way to Y vamos a 31. estar leyendo estas citas bíblicas And we're going to be reading the que scripture hablan de estos dos tipos de bautismo. ¿Están that talk conmigo, about these hermanos? two types of ¿Tiene su baptism. Biblia? Do you have your Bibles with you? Ah, o préndala o ábrala, pero lea conmigo. Y tome notas. ¿sí? Or open it or turn it on with me and take notes. Dice la escritura, este es el testimonio de Juan. This is a testimony of John. Cuando los judíos enviaron de Jerusalén sacerdotes y levitas When the leaders of Jew sent priests from the temples in assistance para que le preguntasen, ¿tú quién eres? so they can ask him, who are you? Confesó y no negó, sino confesó, yo no soy el Cristo. And he confessed, I am not the Christ, the Messiah. Y le preguntaron, ¿qué pues? ¿Eres tú Elías? So you are Elijah, they asked him. Dijo, no soy. He replied, no. ¿Eres tú el profeta? Are you the prophet, they asked. Y respondió, no. And he replied, no. Le dijeron, pues, ¿quién eres? So who are you, they asked. Para que podamos dar respuesta a los que nos enviaron. So we give it answers to the ones that sent us. ¿Qué dices de ti mismo? What do you say about yourself? Y dijo Juan, And John replied, yo soy la voz I am that voice, de uno que clama en el desierto, the one that shouts out in the wilderness enderezad el camino del Señor, to be clear the way of the Lord, como dijo el profeta. like the prophet said. Diga conmigo, hermanos, yo soy la voz. Say, I am the voice. Juan es la voz. John is the voice. Juan no es el Mesías, He's not the Messiah. no está asumiendo un rol superior, He's not receiving a role, superior es role. solamente la voz. It's just the voice. Yo estoy muy lejos de compararme con Juan el Bautista, I'm very far to compare myself with John the Baptist. ¿sí? Pero yo soy la voz para ustedes hoy. But I am the voice for you today. Es la voz de Dios a la iglesia It's the voice of God to the church. diciendo es tiempo de bautizarse. It's time to get Es baptized. un llamado de Dios a tu vida. It's a calling for God to your life. No es un mensaje nada más para llenar un espacio. It's not a message just to fill a space. Y Juan dice And John says, que de acuerdo al profeta Isaías, according to the prophet él Isaiah, estaba diciendo y él estaba viniendo, and he was coming and he was saying, déjeme
moverme un poco acá a la cita bíblica porque hice mis anotaciones equivocadas aquí en la Biblia, en mi computadora. He's going to move to his notes on his Bible. Ya no sé ni dónde ando. He says he don't know where he's at. Juan 1:19 John 1:19 en adelante. on forward. Dice, me quedé en la parte de Isaías, ¿correcto? I said in that Dice, y los que habían sido enviados eran de los fariseos, and the ones that were sent were from the Pharisees, y le preguntaron y le dijeron, and they would ask him, ¿por qué bautizas tú si tú no eres el Cristo? why do you baptize if you're not the Christ? Ahora, ¿qué quiere decir esta frase aquí? What does this phrase mean? Porque el reclamo a Juan es, Because they're trying to tell si John, tú no eres el Cristo, if you're not the Christ, entonces ¿por qué tú estás bautizando? why are you baptizing people? Esa cita bíblica nos deja muy claro This Bible verse que en la mentalidad del judío, tells us very clearly that in the mentality of the Jew, ellos esperaban que el Mesías que habría de venir that they were waiting for the Messiah that was going to come. iba a bautizar, He was going to be baptized. people. ¿correcto? Correct? Por eso le dicen, si tú no eres el Cristo, So if you're not the Christ, they taught him, ¿por qué estás bautizando? why are you baptizing Se people? esperaba que el Mesías They were waiting that the Messiah bautizara. would baptize people. ¿Sí? Si no eres el Mesías, ¿por qué bautizas? If you're not the Messiah, why are you baptizing Juan le people? respondió diciendo, And John answered him, yo bautizo con agua, I baptize in mas water, en medio de vosotros but in middle of you, está uno a quien vosotros no conocéis. there's one that you do not recognize. Este es el que viene después de mí. He's the one that's coming after me, El que es antes de mí, that's before me, y del cual yo no soy digno de desatar la correa de su that calzado. I'm not worthy of strapping his sandals. Verso 29 dice, And verse 29 el says, siguiente día the next day, vio Juan a Jesús que venía a él y dijo. John saw Jesus coming Ahora, toward him. antes de seguir leyendo, Before we continue, vamos Reading. a imaginar esa let's imagine this, escena, hermano. this scene. Juan está en el Jordán bautizando John is baptizing in the Jordan River, y de repente a la distancia ve venir a Jesús. and at the distance he sees Jesus coming. Conforme Jesús se va acercando, According, Jesus is coming Juan closer. le va a decir a los que están rodeándolo, He tells the ones that are surrounding him, les va a decir, he's going to tell them, he aquí el Cordero de Dios here comes the Lamb of que God quita el pecado del mundo. that takes away the sin of the world. Qué bonita escena, ¿verdad? What a beautiful scene. Sí. Qué manera de introducir a Jesús. What a beautiful way to introduce Jesús Jesus. todavía no inicia su ministerio, hermano. Jesus doesn't start his ministry yet. Juan está introduciendo a Jesús He's introducing Jesus ya, now, no después de su muerte. not before his death. En este momento, In antes this moment. de que Jesús inicie su ministerio, Before he starts his ministry, como el Cordero de Dios like the Lamb of God que quita el pecado del mundo. that takes away the sin of the world. Y en este momento les dice, And in this moment, he tells them, este es aquel que yo les dije. this is the one I was talking to you about. Después de mí viene un varón el cual es antes de mí, That is before me, porque era primero que yo. because he was before me. Yo no le conocía. I did not know him. Ahora, esta es la cita bíblica que yo quiero que usted y yo tomemos como central de toda esta lectura bíblica. I wanted you to grab this scripture because this Porque is going to be the dice, center of y this. yo no le conocía, And I did not know him, ¿sí? Más, dice Juan, but John says, para but, que fuese manifestado a So he- Israel. so he could be manifested to Israel. Por eso yo he venido a bautizar con agua. That's why I came to baptize in water. Nadie dijo amén. Nobody said Se amen. me distrajo la iglesia. The church got distracted. A ver, Let me see. Juan dice, John says, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. this is the Lamb of God that takes Y away the aquí hay sin of una the world. explicación
más clara no se puede de Juan. Who wants an explanation clearly from John? Dice, That's the para clear- que Él sea manifestado a Israel. so he can be manifested to Israel. Esa es la razón That is the reason he por la says, que yo los estoy bautizando. is the reason that I'm baptizing Ese you es el in water. bautismo de Juan. That is the baptism El of bautismo John. de Juan era una introducción a Jesús It was an introduction to Jesus, para que la gente conociera so that people could get to know que Jesús había llegado that Jesus was coming, y que a través del Señor and Jesucristo through Jesus Christ podría haber there could perdón be de pecados forgiveness of y sin vida eterna. and eternal life. Y el bautismo de Juan And the baptism of John introduce dos cosas. introduces two things. Número uno, Number one, confesión de pecados. confession of sins. Número dos, Number two, arrepentimiento. repentance. Pero But ni la confesión de pecados not even the confession of sins ni el arrepentimiento nor repentance nos trae salvación. brings us salvation. Usted puede confesar sus pecados. You can confess your sins. Usted puede arrepentirse de sus You pecados. can repent from your sins. Arrepentimiento quiere decir lo siguiente. Repentance means this. Arrepentimiento es It is que yo voy caminando en esta dirección, that I'm walking this way. me detengo, I stop, confieso mis pecados confess my sins. y entonces arrepentirse es To repent dar is this. una vuelta de 180 grados Is to take a turn of y 180 caminar en degrees sentido opuesto and al continue que the iba other way. caminando. instead of that way. Arrepentimiento Repentance está ligado al pesar y al dolor. is bound to the hurts. Tiene pain. una relación con el dolor It has a relationship with pain y tiene una relación con el quebrantamiento and also with being que broken produce el pecado en la vida de una persona. that sin produces in the life of someone. Ninguna persona se va a arrepentir Nobody's going to repent si no tiene dolor y quebrantamiento if they're por not su broken pecado. and they hurt inside. Entonces, arrepentimiento es que yo voy en esta dirección, Repentance is I'm going this way, me detengo, I stop, giro 180 I grados turn around 180 y degrees, camino en dirección opuesta. and I go the other way. Hasta ahí llegaba Juan. That's where John got Juan no to. podía ir más lejos, He couldn't go farther than that porque Juan estaba convocando solamente a dos cosas: because he was only asking for two a things: confesar pecado, to confess sins, arrepentirse del pecado. to repent of the sins. Pero era hasta que Jesús But it was till muriera, Jesus would come, hasta que Jesús viniera, till Jesus came, en que iba a venir la salvación por medio that del sacrificio de salvation Jesús. was going to come Okay. through his sacrifice. Estoy explicando correctamente la diferencia entre el bautismo de Juan y el bautismo I'm de Jesús. explaining the baptism of John and then the baptism of Jesus correctly. ¿Por qué esto es importante? Why is this important? Porque hay gente que está dispuesto Because there's people that are a willing caminar hasta el bautismo de Juan en su vida, to go all the way to the baptism of John in their life, pero no han entregado su vida a Cristo. but they have not given their life to Christ. Jesucristo no es el Señor de su vida. Jesus Christ is not the Lord of their life. Jesucristo no ha llegado a su vida. Jesus Christ has not came to their ¿Están life. convencidos They're convinced de quién es Jesús? who Jesus ¿Están is. convencidos de su pecado? They're convinced of their ¿Están sin. convencidos de su realidad? They're convinced of the Pero reality, no han entregado su corazón al Señor but they Jesús. have not given their heart to the Lord Jesus Christ. Y esta tarde yo voy a hacer una invitación And this afternoon, I'm going to give an invitation. a que cualquier persona que esté aquí en este lugar Whatever person is in this place, hoy le entregue su vida al Señor that you Jesús. give your life to Jesus Hoy Christ. tome una decisión That you make a decision. de decir, yo quiero al Señor Jesucristo en mi vida. That you can say, I want Jesus Christ in my Yo life. quiero vivir para el Señor I Jesús. want to live for the Lord Jesus Christ. Ahora, dice la escritura Mateo 3:1, So Matthew 3:1 says, dice, y en aquellos días and in those days, vino Juan el Bautista John the Baptist came predicando en el desierto de Judea in the wilderness of Judea y diciendo, arrepentíos, and saying, repent of your porque el sins, reino de los cielos se ha acercado. because the kingdom of the heavens Pues is near. este es aquel de quien habló el profeta Isaías cuando dijo, This is the one that the prophet Isaiah would say,
Voz del que clama en el desierto, voice that shouts in the wilderness, preparad el camino del Señor, prepare the way of the Lord, enderezad sus sendas. clear his road for him. Y Juan estaba vestido de pelo de camello, And John was dressed with tenía wool un of cinto de camel cuero hair. alrededor de sus lomos, He had a belt around his waist, su comida era langostas y miel and he silvestre, would eat longest and honey. y salía a él Jerusalén y toda Judea. And the people from Ahora- Jerusalem and all Judea would come to him. No dice que Juan salía a Jerusalén, It doesn't say that he would go to Jerusalem, dice que Jerusalén y Judea salían todos a ellos that Jerusalem would come to him, hacia Juan y toda la provincia, to John and all the province, y se juntaban con Juan alrededor del Jordán. and they would gather around him in the Jordan River. Juan era un hombre muy respetado por la comunidad. He was a very respected man Y by en the el verso community. 6 dice, And verse 6 it says, y eran bautizados. and they were baptized. ¿Puede decir conmigo, eran bautizados? You can say with me, they Ok. were baptized. Dice, y eran bautizados And por they were él baptized by him en el Jordán. in the Jordan River. Aquí está, Here it is, confesando sus pecados. confessing their sins. Ahora, ¿a quién se confiesa los pecados? Who do you confess your sins to? ¿Al pastor? To the pastor? ¿Al cura? To the priest? No, no, no. No. Ni yo ni nadie sobre la faz de la tierra Nor me or somebody in the face of the earth. tenemos la capacidad de perdonarle a usted ni el pecado más chiquito, mucho menos el más grande. Do we have the capability to forgive any small sin or De the hecho, biggest sin? la Biblia dice, So the Bible says, maldito el hombre cursed is the man que confía en el hombre. that trusts in man. Entonces, la confesión de pecados To confess your no sins, se hace ante una persona. you don't do it in front Es of a una person. confesión de pecados ante Dios. You confess your sins to God. Es una confesión de pecados que no tiene que ser pública, It doesn't have to be public, al menos confess que it? la ofensa haya sido pública. not unless the offense was public. Digamos que desde aquí, desde el altar, Let's say from here, from the altar, yo los llame gordos a todos ustedes. I call you all fat. ¿Ah? Y entonces se ofendan, And then you get offended, o yo los llame flacos, or I call you skinny, o yo los llame, no sé, cualquier cosa. whatever I call you. Y entonces ustedes se ofendan. And you get offended. Ahora, y entonces yo tenga que pedir una disculpa pública So I had to ask for forgiveness porque in la public ofensa fue pública. because the offense was public. ¿Sí? Entonces cuando la ofensa fue pública, entonces se When it- puede confesar públicamente. When the offense was public, you confess it publicly. Ahora sí, Now, perdónenme por llamarlos gordos. I'm sorry for calling you fat. ¿Está bien? Okay? Dice no. Ok. Let's say no. No. Dijeron, Nosotros "Perdono, pero no olvido". perdonamos. Perdono, pero no olvido. I forgive, but I don't forget, they said. Entonces, la confesión es una confesión a Dios It's a confession to God por pecados que se cometieron delante de Dios. of sin that you committed Y unto God. entonces venía toda aquella gente, And all these people would come to John. confesaba sus pecados delante de They would Dios confess their sins unto God, y Juan los bautizaba. and John would baptize Ahora, them. Juan va a decir algo muy fuerte aquí. And John is going to say something very strong right here. Dice, al ver él que muchos de los fariseos y de los seduceos venían a su bautismo, And seeing that all these Pharisees and Sadducees would come to him, les decía, he would tell them, generación de víboras. generation of snakes. Ahí sí Juan tenía que pedir una disculpa pública. That's where John had to ask for forgiveness in public. Generación de víboras, les dice He Juan. would tell them, generation of snakes, ¿Quién os enseñó a huir de la ira venidera? who taught you to hide from the coming wrath. Dice, ahora pues, haced frutos dignos de arrepentimiento. So prove yourselves and make Mira, fruits that are ¿Por worthy. por qué Juan Why John les llama generación de víboras? tells them generation of snakes? Hay una multitud de personas, There was a multitude of people. pero Juan les está hablando ¿a quién? John is talking to who? A los fariseos y a los saduceos. To the Pharisees. Porque mucha gente usa esta cita bíblica Because a lot of people use this como una verse justificación like a justification para ir y agredir y a ofender to go over there and to offend a someone la gente allá afuera en, over, en over los there barrios outside in the hoods y porque no conocen a Cristo because they don't know y Christ. van y les dicen generación de And they víboras. tell them generation of snakes. ¿Cuántos de ustedes creen que de ellos se van a convertir si van y les dicen How generación de many of víboras? those are going to repent or convert no, because no. you tell them that?
Juan está haciendo una referencia He's doing a reference, a John, los fariseos y a los saduceos. to the Pharisees and the ¿Quiénes Sadducees. eran los fariseos y los saduceos? Who were the Pharisees and the Sadducees? Eran los líderes religiosos They were the religious leaders que manipulaban y controlaban that would they manipulate and a la control nación de Israel, a los the nation judíos. of Israel, the Jews. Y Juan les va a decir, And John is going to tell them, generación de víboras a ellos. and he tells them, generation of snakes to them. Les dice, den frutos Give fruits, he tells them, dignos de arrepentimiento primero worthy of repentance y first, luego vienen a que los bauticen. and then come and I will baptize you. ¿Sí? En otras palabras, lo que Juan les está diciendo In other es, words, what John is telling them, vayan, go, deténganse, stop, den la vuelta turn around, y entonces and then come, vienen a que los bauticen. and I will baptize you. Pero recordemos But remember this, que ese es el bautismo de Juan. that's the baptism of John. ¿Sí? Y les va a decir en el verso 10, And he's going to tell them in verse 10, yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento, I truly tell you that I baptize you in water for pero el repentance. que viene tras mí But the one that's behind me, os bautizará en Espíritu Santo y fuego. he will baptize you in Holy Spirit Otra and vez, fire. Again, Juan estaba preparando el camino he was preparing the path para for un Jesus bautismo superior. to a baptism that was going to be superior. Cuando nosotros entregamos nuestra vida al Señor Jesucristo, When we give our lives to Jesus Christ, nuestro cuerpo our body se convierte en el templo del Espíritu Santo. becomes the temple of the Holy Spirit. Amén. Ahora, Now, ¿qué más hay? what else is there? Número uno, la confesión y el arrepentimiento Confession and repentance, number one, son el primer paso. those are the first step. Diga conmigo, primer paso. Say with me, the first step. ¿Sí están conmigo todavía? Are you still with me? Son el primer paso. This is the first step. ¿Cuál es el siguiente paso? What is the second step? Recibir a Cristo To receive Jesus Christ como tu Señor y tu Salvador. like your Lord and Savior. Por eso Juan dice, yo soy solamente una voz. That's why John says, I'm only a Yo estoy voice. aquí para decirle a la iglesia, I'm here to tell the church, decirle al que no conoce a Jesucristo, the one that doesn't know Jesus tú Christ, necesitas a Jesucristo. you need Jesus Christ. Tú necesitas al Señor Jesucristo. You need the Lord Jesus Christ. Entrégale tu vida al Señor Jesucristo. Give your life to the Lord Jesus Christ. Conócelo como tu Señor y Salvador. Know Him as your Savior Y and Lord. después de eso, And after that, entonces ahora ya no vas a necesitar you're not going to need el bautismo de Juan, the sino baptism que of ahora John. puedes acceder directamente Now you can go directly al bautismo de Jesús, to the baptism of que es el Jesus. bautismo en el nombre del Padre, That is the baptism in del the Hijo Father, y del the Espíritu Son, Santo. and the Holy Y Spirit. no es que hay dos bautismos. And it's not that there's two Y yo baptisms. quiero aclarar eso porque wanna make alguien this puede clear. decir, bueno, entonces primero me bautizo en el de Juan People might say, I want to be y luego baptized me in the one bautizo person en el of de John, Jesús. and then I'm going to get baptized in the one of Jesus. No hay dos There's no bautismos. two baptisms. Encontramos en el Nuevo Testamento We find in the New Testament que Juan that John bautiza would baptize para que Jesús sea manifestado. so Jesus would be manifested. Y entonces And then el bautismo de Juan the baptism of queda John completamente eliminado is eliminated. porque ahora el que está en activo The one that's already active es el now bautismo de Jesús. is the baptism of Jesus. ¿Estamos claros hasta ahí? Are we clear? Porque no quiero que el martes, perdón, el 31 de marzo Because I want the 31st of March. me diga, pastor, yo quiero el de Juan primero I want the one from John, Pastor, first. y luego ya vemos y estudiamos a ver And más then adelante We'll si, study and see what's going on. si quiero farther el de ahead, Jesús. if I want the one from Jesus. Juan estaba presentando al Mesías de Israel He was presenting the Messiah of Israel a través del bautismo, through baptism, pero les estaba diciendo, but he was telling them, después de mí después de mí viene uno will come que es one antes que yo, that's y before que me. es superior a mí, les That's dice Juan. superior to Él me. los bautizará en el Espíritu Santo y fuego. He will baptize you in Holy Spirit and fire. A Dios sea la gloria por siempre, hermanos. And to him be the glory forever. Ahora, enseguida de esto, And then next,
viene el bautismo de Jesús. Comes the baptism Ahora of sí vayan Jesus. conmigo a Marcos capítulo 16, verso 14. So go with me to Mark Okay. Marcos 16, 14. 16:14. Les doy tiempo a que lo busquen ahí. I'm going to give you some time so you can look for it. ¿Qué ha pasado hasta aquí? What has happened to right here? Hasta este punto, To this point, Juan el Bautista ya murió. John the Baptist is already dead. Herodes le mandó cortar la cabeza. Herod chopped off his head. Jesús inició su ministerio. Jesus started his ministry. Ha formado un grupo de 12 apóstoles. He formed 12 apostles. Tiene más de 100 discípulos. More than 100 disciples he has. Ahora Jesús ha estado predicando el evangelio por todas las ciudades y aldeas en He has been preaching the Israel. gospel through all the cities and Jesús ha venido a Jerusalén, he has come to Jerusalem. le han quitado la vida, They have taken his life. lo han colgado en una cruz, They hanged him on a cross. lo pusieron en una tumba They put him in a tomb y Jesús ha resucitado. and he has resurrected. Ahora, el Jesús resucitado, Now the Jesus that's resurrected, diga conmigo, el Jesús resucitado. say with me, the one Jesus resurrected, Sí, ahora les va a hablar y les va a decir lo siguiente. he's going to talk to him and tell him the next things. Dice, finalmente se apareció a los 11, Finally he appeared to the estando 11 ellos sentados a la mesa, while they were sitting together in the y table, les reprochó su incredulidad y dureza de corazón. and he rebuked them because of their hardened heart and refusing to believe. Es difícil encontrar a Jesús, ¿verdad? Reprochándoles incredulidad y dureza de It's corazón. hard to find Jesus rebuking them for their unbeliefs Dice, porque no habían creído because they had not believed a los que le habían visto resucitado. the ones that had seen him resurrect. El problema que Jesús tiene con los discípulos es The problem that he has with his disciples is que no creyeron en el Jesús resucitado. that they did not believe in the resurrected Jesus. Creyeron en el Jesús crucificado They believed in the Jesus Christ that was porque lo vieron crucified con sus propios ojos. because they saw him with their own eyes Muy a la distancia porque tenían miedo. at a very long distance because they were scared. Creyeron en el Jesús sufriente. They knew about that Jesus that would Pero cuando suffer. les llegó la They believed in noticia him. del Jesús resucitado, But when the news came that Jesus had resurrected, no creyeron. they did not believe. Y entonces Jesús se les aparece ya resucitado, So Jesus appears to him already les resurrected. reprocha su He incredulidad rebukes them. y luego en el verso 15 les dice, And in verse 15, he tells them, es el mismo mandamiento que les dio en Mateo 28, the same one that he gave them in Matthew solo 28. que ahora está en el Evangelio según San Marcos. Now it's in the Gospel of Y les Mark. dice, id por todo el mundo, It says, go through all the world, predicad el Evangelio a toda criatura. preach the gospel to everyone. ¿Qué he estado haciendo yo en esta iglesia por 18 años? What have I been doing in this church for 18 years? Predicando el Evangelio, Preaching the gospel, predicando la palabra del Señor, preaching the word of God, haciendo discípulos. making disciples. Cada año, Every year, a veces una, a veces dos, a veces tres veces en el año, maybe one or two times, three hacemos times, una convocación a bautizarse. we call people to get Porque baptized es el llamado de Dios. because it's the calling from Ve, God. predica el Evangelio, Go and preach the gospel, haz discípulos make disciples, y bautízalos. and baptize them. Pastor, ¿cómo es aferrado? Pastor, you're always Yo no. wanting to do things. Es la it's not me. Biblia. It's the Bible. La Biblia es bien aferrada. The Bible tells us this. Y dice, vayan y bautícenlos, Go and baptize them. y el que creyere y fuere bautizado And the one that is baptized and believes será salvo, will be saved. mas el que no creyere But the one that refuses to será believe condenado. will be condemned. Entonces, el que cree So the one that believes tiene que ser bautizado. has to be baptized. Es el que creyere y fuere bautizado, It's the one that believes and is baptized, ese será salvo. he will be saved. Ahora, quiere decir It means que si no me bautizo, if I don't get baptized, no voy al cielo. I'm not going to go to heaven. Mire, Look, cuando Cristo haya venido por su iglesia when Christ would come for his church y nos haya arrebatado, and he would take us all, se dará cuenta. you're going to know. ¿Me escuchó?
Did you hear that? Suena a broma, It sounds like a joke, pero es cierto. but it's the truth. ¿Ok? Bueno, Suena a broma, ¿verdad? ¿Verdad que suena it a sounds broma? like a joke, Pero es cierto. but it's the truth. Ahora, que alguien pueda aceptar a Cristo That someone can accept Jesus Christ y morir sin bautizarse and die without being baptized. porque no tuvo oportunidad, Maybe he didn't have an opportunity, or Porque she no didn't have an opportunity, sabía. or maybe he or she didn't know. porque se murió antes del 31 de marzo. Maybe he died before March 31st. Ay, disculpe mal, I'm sorry if I said that. esa sí estuvo pesada, ¿verdad? Algo pasó, Something happened, pero no fue decisión suya. it wasn't his decision. Fue algo que simple y sencillamente pasó. Something that simply happened. Yo creo que de eso Dios tendrá misericordia. Of that, God will have mercy. El hombre de la cruz The man at the cross que le dice a Jesús, that tells Jesus, ten misericordia de mí. have mercy over Jesús me. le dijo, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el I paraíso. tell you, certainly you will be with me in Ahora, paradise. He told Jesús him. no le dijo, pues mira, primero te vamos a bajar de la cruz y First, we're luego going to get you down from the cross. te He didn't tell him, bautizas, te volvemos a subir a la cruz y you get luego baptized and we'll cuando put te you back on the mueras, cross. He didn't say that. hoy estarás conmigo en el He says, paraíso. today you'll be in paradise with me. Así que Dios entiende So God knows que habrá gente que por circunstancias únicas y especiales that there will be people with certain no circumstances that se are puede special bautizar. that can't get baptized. Pero aquel que ya ha escuchado el evangelio, But the one that has heard the gospel, aquel que ya ha confesado sus pecados a Cristo y that se ha has arrepentido, confessed their sins to Christ la and has orden repented, es the order is el que creyere the one that believes y fuese bautizado, and is baptized, ese será salvo. he will be saved. Ahora, ¿cuántos de los que están aquí ya han creído en Jesucristo How many have believed in Jesus como Christ? Señor Salvador, que es Like el Lord and único Savior. camino al cielo? That he's the only path to Ahora, heaven. si no has hecho una oración If you have not done a de prayer arrepentimiento, of repentance, de confesión de of pecados, confessing your sins, si no has entregado tu corazón a Cristo if you verbalmente, have not given your o- life to hoy, Christ, hoy te voy a dar esa oportunidad de hacerlo en una today I'm going to oración give you that opportunity para que ya completes el paquete so you can complete that y package. no nada más reconozcas al Jesús de la cruz, Not only recognize the Jesus on the sino cross, que también conozcas al Jesús resucitado, so you can also know the resurrected porque Jesus no es Christ. nada más el Jesús de la cruz. Because it's not just the Jesus of Cuando the cross. predicamos de Jesucristo, When we preach about Jesus casi Christ, siempre lo dejamos en la cruz. we always try to leave him in the Los cross. predicadores hablamos del precio que pagó. We talk about the price he paid, Hablamos de la sangre derramada. of the blood he shed, Hablamos de las heridas que le hicieron los romanos. of all the curses that the Romans did to him. Y luego lo llamamos a la gente a entregarse a Cristo. And then we call the people, give your life to Christ. Y lo dejamos a Jesús en la cruz. And we leave Jesus in the cross. Y ahí se queda Jesús en la cruz en And nuestras Jesus stays in the predicaciones. cross. Tengo una buena noticia. I have a good news for you. La cruz está vacía. The cross is La empty. tumba está vacía. The tomb is empty. Es el Jesús resucitado el que estoy predicándote en It's este día. Jesus Christ that's Es el resurrected Jesús today. sentado a la diestra de Dios el Padre. That's sitting Es el beside the Jesús que Father. cambia vidas. There's a Jesus that changes Es el lives. Jesús que transforma realidades The one that transforms realities. personales. Personal. Así como transformó la realidad de la cruz That he transformed the reality of the y cross venció el poder de la muerte. and conquered the death. Así como salió de esa tumba That he came out of y that está tomb sentado a la diestra de Dios and el he's Padre. sitting beside the Así Father. te puede sacar a ti de tu realidad. He can take you out of your Así reality. te puede sacar de tu tumba espiritual. He can take you out of your tomb, that Y así spiritual tomb. mismo te puede llevar delante de la And he can presencia take you del to the Padre presence of the y Father sentarte en lugares celestiales. and sit you in celestial place. Ese es el Jesús, That is the Jesus al Jesús al que debemos de obedecer that we need to obey en el paso del bautismo. about being De decir, baptized. Señor, Say, porque Lord, tú estás sentado en el trono, because you're sitting in the porque throne, tú eres Dios, because you are God, porque tú estás en autoridad sobre mi vida, because you're in authority over my life, yo decido bautizarme. I decide to get baptized. Hay alguien que dice amén. Somebody say amen. Sí, Yes. es empujar a la iglesia al bautismo. It's to push the church to get baptized. ¿Qué es lo que la Biblia dice? It's what the Bible says. Sí, Yes. estoy tratando de convencer
is I'm trying to a la convince iglesia the church de que eso es la orden de Dios that that's y the que eso commandment es of lo God, correcto de hacer. and that's the Es correct thing to decir, do. Señor, To say, en Lord, obediencia yo me bautizo. because of obedience, I'm going to get baptized. No porque soy el mejor cristiano. Not because I'm the best Christian. Vamos a hacer aquí una prueba, ¿sale? Let's do a test. Sí, Can we do a test? levanten la mano los que no son buenos cristianos. Lift your hands, the ones that are not good Christians. Ok, ahí está bueno, que son honestos, hermanos. Good thing that you guys Porque are honest. Pablo él dijo, yo de los pecadores soy el primero. Y es Pablo, ¿eh? Paul said, from the sinners, I'm the first. Levanten And la it's mano Paul. los que dicen, yo soy igualito a Pablo. How many can say I'm the same as Paul? Y Pablo dice, yo de los pecadores, yo soy el primero. And Paul says, of the sinners, Y I'm the esa first. es la razón de mucha gente que ya entregó su vida a Jesucristo, The people that ya have given their entregó life to su Jesus corazón a Jesucristo. I gave their heart Y to dicen, Jesus no, es Christ. que yo no me bautizo porque todavía no soy buen cristiano. Por eso todavía no soy buen cristiano. And people say, I'm not going to baptize because Porque I'm not si a no good Christian. sabe obedecer el bautismo, And they're not good Christian pues because they don't tampoco va a obey. obedecer otras cosas de la Biblia. How are you going to obey other things from the Bible? La primera evidencia de que no es un buen cristiano Of a good Christian, the first evidence es de que no se ha bautizado. is that he hasn't been baptized. Ouch. Porque si fuera buen cristiano, Because if he was a good Diría- Christian, por ahí voy a empezar. that's where I'm going to start from. No tienes que ser un cristiano perfecto. It's not that you're a perfect Christian. Tienes que ser un cristiano You have to be a Christian, consciente de que eres pecador, conscious that you're a sinner, arrepentido de tus pecados, repent of your sins, que los has confesado a Dios, you have confessed them to que God, has entregado tu vida a Jesucristo you gave your life to Jesus Christ, y que con todas sus letras and with all their tú dices, letters, yo quiero ser cristiano. you can say, I want to be a Christian. El siguiente paso es bautizarte The next step is to get baptized y empezar a caminar con Dios. and start walking with the Lord. Empezar a caminar con Dios. Start walking with the Lord. Porque yo vi ahorita que pregunté quiénes no son buenos cristianos. And because I saw Yo who were not good Christians, yo vi algunos líderes de la iglesia con la mano levantada. I saw some of the leaders with their hands raised, Y el pastor la tenía levantada. and pastor had it raised. Y si me permiten, déjenme levantarla más alto que And, todos ustedes. and I'm going to juntos. raise it higher than all of you. Porque no te bautizas hasta que eres un buen cristiano. You don't get baptized when you're a good Christian. Te bautizas porque has decidido ser un buen cristiano. You baptize yourself because you want to be a good Christian. Alguien diga amén aquí. Somebody Mire, say amen. Si ya después de esta predicación ya no se quiere bautizar, After this preaching, if you don't want to get baptized, ahí me van a entrar todas las frustraciones pastorales habidas y por all the haber. frustrations as a pastor are going to come to me. Se me va a terminar de caer el pelo, hermano. All my hair is going to fall off. Terminar de caer el pelo. My hair is going to fall off. Sea obediente a la palabra del Señor, por favor. Be obedient to the word of God, El que please. creyere y fuere bautizado, He who ese believes será salvo. and gets baptized, he will be saved. ¿Sí? Ahora, eso no es todo, faltó un pedacito. That's not all. We're missing a ¿Qué, little qué piece. pedacito me faltó? What little piece am I missing? ¿No? Mas el que no creyere But the one that does not believe será condenado. will be condemned. Ahí la cosa se pone más delicada. Right there, it gets a little bit more delicate. Ya está la situación más delicada porque el que no cree, dice la Biblia, será condenado. Because the one that doesn't Ahora- believe, the Bible says, will be condemned. No dice que el que no se bautiza, dice que el que no cree. It doesn't say the one that Pero doesn't get el baptized, que cree but the one that believes, se bautiza y volvemos a lo mismo. get baptized. Y And we aquí go me to the puedo same thing. quedar el resto del día dándole. And I can go around in dándole, circles the rest of the day, dándole. going back and forth. ¿Sí? Entonces, ¿cuál es la diferencia del bautismo que predicaba Juan y el bautismo de Jesús? What was the difference between the baptism of John and the baptism Que of Jesus? confesar y arrepentirse no es suficiente.
To confess and repent is not enough. Diga conmigo, no es suficiente. Say with me, it's not enough. Se necesita fe en Cristo. You need faith in Christ. De una cosa estoy seguro. One thing I'm sure. Ya expliqué si una persona muere sin Cristo, sin bautizarse. I already explained that if a person dies without Christ, Ya without baptizing, being baptized. expliqué eso. I already explained that. Así es de que una persona que acepta a Cristo So a person that y accepted the no Lord se Jesus Christ alcanza a bautizar puede ser salvo, claro. and doesn't get baptized and he repents, he can go. He Pero- can be saved. Diga conmigo, But say with me. pero el que se bautiza, But the one that get baptized, aunque se arrepienta even though he repents y aunque confiese sus pecados, and he confesses his sins, sin Cristo, without Christ, ese sí no es salvo. that one is not saved. Porque para ser salvo Because to be saved, necesitamos a Cristo. we need Christ. Hoy cantamos el centro de todo. We sing today, the center of everything. El centro de todo The center of everything es Jesús. is Jesus. Entonces, aceptar a Cristo To accept Jesus va a tener como resultado, escuchen esto, will bring a result, un nuevo nacimiento espiritual en la persona. a new born in the person, spiritual born. Una persona que dice, yo le entrego mi vida a Jesucristo. A person that says, I'm going to give my life to Christ. Porque ahora ya se invirtió. Because they're twisted now. Ahora hay que creer You have to believe now para ser bautizado. so you can be baptized. Por eso no bautizamos ni niños ni bebés. That's why we don't baptize babies or children. Porque ellos no tienen pecado Because they don't have sin. y porque todavía no tienen la conciencia de creer. Because they don't have the conscience of believing. ¿De qué edad podemos bautizar a alguien? At what age can we baptize Es una somebody? respuesta, es una pregunta con diferentes opiniones y respuestas. There's different opinions to this answer. En mi opinión, In my opinion, un jovencito de 11, 12, 13 años, depende también su nivel de madurez y de conciencia. a young man that's 11, 12, 13 ya years old, estaría listo para bautizarse. according to his maturity, Porque he's ya, ready to be ya baptized. entiende el evangelio, porque ya entiende lo que Jesús hizo en la Because he cruz. understands the gospel and what Jesus did at the cross. Por eso los papás me preguntan y me dicen, pastor, mi hijo o mi hija se puede bautizar. The people ask me, hey, can my ¿O a child or qué my daughter edad be se baptized? puede bautizar a mi hijo y mi hija? Or what age can they be baptized? Y entonces siempre les explico eso, And I always explain this, que ese hijo o hija tenga conocimiento de lo That they que ha- está that haciendo. they have knowledge of what they're Y doing. que no lo the child, haga porque otro más del grupo se está bautizando. and that they don't do it Que because lo another one haga from the por group is doing it. conciencia personal, That they do it with the personal que conscience. sepa lo que Jesucristo hizo por su vida en la cruz, That they know what Jesus Christ did in the y cross que for diga, them. es que yo quiero ser bautizado. And that can Y say, lo I haga want to be con baptized. absoluta conciencia. That they do it with a conscience. Amén. Amen. Ahora, cuando entregamos nuestra vida a Jesucristo, viene el nuevo nacimiento. When we give our life to Jesus Christ, Entonces, we are spiritually el born nuevo again. nacimiento, quiero que escuche esto. We are spiritually born El again. nuevo nacimiento When we're es spiritually born una again, acción milagrosa y divina. it's a miracle. No and divine. esa nadie más la puede llevar a cabo. Nobody else can do that. Yo le puedo predicar el evangelio a usted. I can preach the gospel to you. Yo le predico el evangelio. Hoy le estoy predicando parte And del evangelio. I'm preaching you the gospel today. ¿Sí? Pero el nuevo nacimiento solamente lo da Dios The new being a born través again del Espíritu Santo. is through the Spirit. Cuando usted dice, yo le entrego mi vida al Señor Jesucristo, When you say, I give my life le to Jesus pide Christ, perdón por sus pecados you ask for forgiveness for your sins. y acepta a Jesucristo como su Señor y You Salvador, accept Him as your Lord and Savior. instantáneamente, Instantly. no la próxima semana, Not next week. no el próximo año, Not next year. en ese momento In that moment, Dios hace un milagro espiritual He does dentro a de spiritual usted. miracle.
perdona todos sus pecados, todo su pasado. Forgives all your past, all your No sins. importa cuál haya sido. It doesn't matter what they were. Y en ese instante And in that instant, produce Dios un milagro espiritual produces a miracle, que spiritual se miracle llama nuevo nacimiento. that's being born again A spiritually. partir de ese momento, From that moment on, usted ya es una nueva criatura you are a new en creation Cristo Jesús. in Jesus Christ. Usted puede sentirse nueva criatura You can feel a new creation in you, o puede no sentirse nueva or criatura. you will not probably feel a new Pero el creation. milagro lo hizo Dios. But the miracle, Si God usted done it. hizo una oración If you did a prayer con todo su corazón, with all your heart, si usted nomás lo hizo if you just did it porque el pastor dijo, because Pastor said I'm going si to do usted it, nada más lo hizo, because if you just did it porque pues a ver qué pasa. to see, well, let's see what Pero happens. si usted lo hizo directamente hablando con Dios But if you did it directly talking to y usted God fue completamente sincero, and you were sincere, entonces Dios hace un milagro de transformación. God does a miracle of transformation in Eso you. no significa But that doesn't mean que ya no va a volver a pecar. that you're not going to sin anymore. Eso no significa That doesn't mean que ya no va a batallar con tentaciones y luchas. that you're not going to struggle with temptations. Significa que a partir de ese struggles. momento, What it means is from la that moment on, autoridad de Dios en su vida the authority of God is going está to be in your para life que usted aprenda a vivir, a caminar So you como can un learn how to- cristiano. to walk as a Christian. Significa It means que ya no debe seguir cargando vergüenza ni culpabilidad por su pasado. that you should not carry any more shame for Porque from ya your past. Jesucristo pagó el precio de esa vergüenza y de ese pecado. Because Jesus Christ already paid the price for that shame. Significa que a partir de ese momento It means from that moment on Dios ha hecho con su vida that God had did with your life. un borrón y cuenta nueva. He erased it and we're going to start Vamos, all over. hijo. Yo Let's go. sé de dónde vienes. I know where you come from. Vamos, hija, yo sé de Go, daughter, dónde come on. vienes. I know where you Voy came a from. borrar todo I'm gonna tu pasado y erase tus all your pecados past, all y your tus sins. ofensas Your y tus offenses, heridas las voy Your a hurts, borrar. I'm going to erase them. Las voy a echar a lo profundo de la I'm going mar. to throw them to the deepest of the No sea. me voy a acordar más de I will not ellas. remember them anymore. Y a partir de este And momento, from this moment on, tú y yo me estamos en and you, paz. we will be in peace. A partir de este momento, From this moment on, yo soy tu Dios. I will be your God. Tú eres mi hija. You will be my Tú daughter. eres mi hijo. You will be my Yo son. te voy a enseñar a vivir una vida nueva. I'm going to show you how to live a En new mi life. palabra vas a aprender a hablar mejor. And with my word, you're going to learn Vas how a to speak aprender a better. vestirte mejor. You're going to learn how to En mi dress yourself better. palabra vas a aprender a pensar mejor. You're going to learn from my word that you can Vas think a better. aprender a comportarte mejor con You're mi gonna palabra. Be better. Yo te voy a ir enseñando en el I'm going to camino, be showing hija. you in the road. Yo voy a ir Daughter, caminando contigo. I'm going to be with you. No te dejaré. I will No not te abandon you. desampararé. I will not abandon you. Voy a caminar hasta el día que te mueras. I'm going to walk with you till Voy you a die. estar contigo. I am going to be with Si you. te caes, yo te voy a If you levantar. fall, I will pick you up. Si te vuelven a lastimar, yo te voy a sanar. If they hurt you again, I will heal Si you. te vuelves a equivocar, If you make a mistake, nada más arreglas cuentas conmigo. all you have to do is come in Yo accordance te with me, vuelvo a perdonar. and I will forgive Y you le again. seguimos adelante And we hasta el continue día forward. que yo venga por ti, Until the day I come te for you, transforme tu cuerpo that I transform y your body, entonces jamás vuelvas a pecar. you will never sin again. Hasta ahí está la promesa de Dios. From there is the promise of God. Pero requiere el bautismo. But you got to be baptized. Uf. Es mucho más que una religión. It's more than a religion. Por eso Jesús les ordena a los discípulos en Mateo 28:19. That's why Jesus tells them in Matthew 28, Vayan y prediquen el evangelio. go and preach the gospel. ¿Sabe qué quiere decir evangelio? You know what gospel means? Buenas nuevas, Good word, buenas noticias. good news. ¿Quieren ponerse sobre sus pies, por favor? Stand to your feet, please. Vayan. Go. Ve, Jonathan. Go, Jonathan. Deja tu negocio en Chihuahua. Leave your business in Chihuahua. Vete de pastor a Farmington. Go as a pastor to Deja tu Farmington. casa en Chihuahua. Leave your home in Deja tu Chihuahua. familia en Chihuahua. Leave your family in Chihuahua. Y ve, llévale buenas nuevas a mis hijos de Farmington. Nuevo And go México. take the good news to those people there in Farmington. Ve y diles. Go and tell them. Ve y predícales Go and preach to them.
que tengo buenas noticias para ellos, that I have good news for them, que tengo buenas noticias, that I have good news for them, que morí en una cruz del Calvario that I died in a para pagar cross el in Calvary precio de sus errores, to pay the de mistakes su of pecado, their de sins, su vergüenza. of their shame. Ve y diles Go tell them que nos podemos poner parejos, that we can be together. que we can be even. We Es can como be even. que es mejor even, ¿verdad? Como sí. parejos, nivelados. ¿Sí? Ya. Que no se preocupen si vienen de una vida That don't worry difícil. about they come from a difficult life. Que si quieren, That if me they want, entreguen sus pecados, me entreguen su vida. that they give their life to me, Y yo camino con ellos. and I will walk with them. Quiero que todo el mundo cerremos nuestros ojos aquí. I want everybody to close their eyes, Que nadie estemos observando a nadie. that nobody observe anybody else. Porque este es un momento entre algunos hermanos presentes y Dios. There's some brothers present and God. Y ayúdenme a que no haya ninguna distracción en este momento. Help me that way there's no distractions. Si no le has entregado tu vida a Jesucristo, If you have not given your life to Jesus Christ, este es un llamado de Dios a ti. this is a calling from God to you. Este es un llamado de Dios. This is a calling from God. Solamente tienes que venir delante de Él. All you have to do is come before Him, Pídele perdón por tus pecados. ask Him forgiveness for your sins. Pídele perdón por tus pecados. Ask Him forgiveness for your Dile, sins. Señor, perdóname. And say, God, forgive me. Dile, Señor, límpiame. Lord, cleanse me. Son tus pecados. Yo no te los puedo perdonar. They're your sins. I cannot forgive them. Ahí donde estás, habla con Dios. There where you are speaking with God. Ahí. There. Dile, Señor, perdóname. Say, Lord, forgive me. Te he fallado. I failed you.